Vamos a recordar un poco, un poquito nada más de la clase pasada o antepasada, si no mal recuerdo. Recordemos que la obligación o las obligaciones, la obligación va a ser esa relación que existe entre un acreedor y un deudor, con la facultad que va a tener el acreedor de exigirle al deudor el cumplimiento de una prestación, acuérdense, de acuerdo a los hechos y actos jurídicos, la condición o el objeto era de dar, hacer o no hacer. Esto regulado por el artículo 7.1 de nuestro Código Civil del Estado de México. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Bueno, dijimos primero que debía de existir un sujeto, o bueno, los sujetos, un objeto y una relación jurídica, ¿sale? Entendamos, para tal, el sujeto, pues son las personas capaces y aptas para tener derechos y obligaciones. También el objeto, que bueno, pues va a ser lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer, en sí, pues es el contenido de esa conducta o de esa, la condición que va a ser, ¿sale? La conducta. Y la relación jurídica, pues básicamente es el vínculo que va a atar al deudor respecto de su acreedor y que si estos se hallan bajo esa liga imaginaria, ¿sale? El cual puede ser un contrato, un pagaré, la simple palabra, ¿sale? Que tiene cada uno de ellos, ¿sale? Si bien es cierto, la palabra no tiene una formalidad de vida, pero podemos ver ya en algún proceso que a partir de la palabra, pues se puede iniciar un procedimiento. Ahora, ¿cuáles son estos efectos que tiene la obligación entre las partes y con relación a terceros? Bueno, recordemos que estos efectos van a ser la simulación, la condición, el término o plazo y el modo o carga. La simulación consiste en esa simulación aparente de un contrato, es decir, dar a un acto jurídico determinado una apariencia que no está de acuerdo con la realidad. Y vamos nosotros a analizar que existen dos tipos de simulación, una absoluta y una relativa, ¿vale? Primero, el acto simulado, en la absoluta, el acto simulado no tiene nada de real. Ejemplo, una venta simulada de bienes que hace una persona a fin de evitar el pago a sus acreedores, es decir, escapar de una ejecución forzada. Yo tengo una obligación y para que no me vengan a embargar ni me vengan a cobrar, pues vendo mis bienes o simulo una venta de bienes a alguien más. Eso es una simulación absoluta. Y también puede ser una simulación relativa. El acto jurídico se da en una apariencia que, siendo falsa, oculta su naturaleza. La obligación aparente de un contrato de compra-venta cuando en realidad es una donación, a fin de defraudar al fisco, evadiendo así el pago de impuestos sobre o donación o sobre compra-venta. Y que, bueno, pues a veces el de donación es más bajito y el de compraventa es más alto, ¿no? En cuanto a impuestos. En esta situación a veces se da muy seguido. Y ni siquiera es una donación. Yo a veces le pongo donación, pero a veces ni siquiera será una donación o ni siquiera es un contrato de donación, es un regalo que a veces los padres les hacen a los hijos. Le dicen, mira, este terreno va a ser tuyo. Bueno, se entiende una donación, pero tampoco se estableció como tal. Entonces, realizamos una compraventa. También, eso es una simulación, porque estamos realizando un contrato que a lo mejor
acarrea otras obligaciones sobre del inmueble o sobre otras condiciones. Entonces, tengan cuidado. Pero este es un ejemplo de una relativa. Se da mediante donación, pero se hace una compraventa o se hace una compraventa y se hace una donación. Puede ser en cualquiera de las dos. El siguiente efecto va a ser la condición. La condición nos dice que es un acontecimiento de realización incierta. Esta condición es suspensiva cuando es considerada como aquella que suspende el nacimiento de un derecho. La condición afecta a la obligación, pues es un acontecimiento de realización concierta, ya que no se sabe si ha de realizarse o no. Ojo. Te voy a vender mi casa siempre y cuando, ahí ya viene la condición, siempre y cuando a mí me den el crédito para comprar otra. Ahí está una condición, ¿sale? Que lleva una incertidumbre. Pues eso yo no lo sé, ¿sale? Te voy a vender mi casa siempre y cuando me divorcie. Bueno, hay condición, ¿sale? Te voy a traspasar todos los derechos de mis bienes siempre y cuando, pues, yo muera, ¿no? O siempre y cuando realices tal situación. Eso es una condición cuando se impone. Y las vemos en obligaciones, por ejemplo, tú vas a ser heredero siempre y cuando, ahí está la condición, no te cases o te cases con tal persona, ¿sale? Eso indica, pues, un efecto en las obligaciones porque hay ciertas condiciones. Sus efectos. Mientras no se realice esa condición, los efectos se mantienen suspendidos. Entonces, pues sí, va a ser mío, pero hasta que te mueras. La herencia va a ser mía hasta que tenga un hijo, o que yo no me case a cierta edad. O sea, condiciones que se realizan para hasta entonces no sucedan, pues no se llevan a cabo, pues esos efectos. Una vez que sea realizada esa condición, se van a retrotraer sus efectos. Porque acuérdense que es hasta que sea la condición, ¿no? Por ejemplo, les voy a vender la cosecha de maíz que se dé aquí en la siembra de aquí del terremoto, ¿no? Bueno, pues hasta que entonces no se dé la siembra y se vea cuánto maíz se produjo, pues mientras no, tiene que llegar a la cosecha. Entonces, hasta en tanto no se cumpla la condición, no se lleva a cabo, y una vez que se lleve a cabo, entonces ya se mandan los efectos jurídicos allá, y entonces ahora sí se venden. ¿Vale? Se tiene la certidumbre de que la condición jamás llegará. ¿Sí? Puede ser una certidumbre de que digas no va a llevarse a cabo. Eso es algo que siempre existe. La condición es por eso se llama condición. Si se lleva a cabo y se cumple, bueno, pues qué padre, ¿no? Entonces ahora sí, pues tenemos la certeza. Mientras, pues no. Todo sucede como si el acto nunca se hubiese celebrado. Entonces, mientras no se cumple con esa obligación, mientras no se cumpla y no se llegue a la condición, es como si nunca se hubiese llevado a cabo, ¿eh? Ahí está, nunca se llevó a cabo. ¿Sale? Ahí nunca se llevó a cabo y por lo tanto, pues no, porque no se cumplió la obligación, pues como si nada hubiese pasado. Así tal cual, no se llevó a cabo el acto y por lo tanto, pues no hay obligación, porque no cumpliste con tu condición o no se cumplió la condición. ¿Sale?
Dice, efectos. Esos efectos pueden considerarse, pueden estar contemplados en 3 momentos. 1. Mientras no se realice la condición, los efectos se mantienen suspendidos. ¿Vale? Mientras no se realice la condición, los efectos se mantienen suspendidos, porque estamos esperando a que la condición suceda. 2. Una vez realizada la condición suspendida, se retrotraen sus efectos. Es decir, la obligación ha iniciado desde la fecha del contrato y no desde la realización de la condición. ¿Sale? Entonces, una vez realizada esta condición suspendida, se van a retrotraer todos sus efectos para que el momento en que se cumple esa condición, ahí empiezan a correr todos sus efectos. Si por el contrario se tiene la certidumbre de que jamás llegará a suceder, todo sucede como si el acto nunca se hubiese celebrado. Pues como se estableció una condición cierta, pero que no sabíamos si se iba a cumplir, y si no se lleva a cabo nunca, pues no hay problema, no sucede nada, ni incumplimiento, ni pago, nada, porque no se cumplió. La clasificación de la condición se va a analizar desde 3 puntos. ¿Vale? Bueno, son como 6, pero vamos a ver 3 primero. ¿Cómo se va a clasificar esa condición? Potestativa. Su acontecimiento depende de la voluntad de una de las partes. ¿No? Una condición. Yo te lo compro siempre y cuando tú me lo quieras vender. ¿Sale? O cuando lo quieras vender, yo te lo compro. ¿No? Es potestativa. La voluntad depende de una de las partes. ¿No? 2. Causal. Es aquella que depende de circunstancias ajenas a la acción. Es algo causal. Ejemplo, el celebrar un contrato de parcelario, donde una persona se compromete con otra a venderle cierta cantidad de producto que se vaya a cosechar, siempre y cuando la temporada le ayude a obtener una buena cosecha. ¿No? Aquí es causal, te vendo la cosecha, pero si viene un huracán, o un tornado, no sé, se me ocurre, y que todo eso lleve a cabo una buena cosecha, pues yo te la vendo, pero pues depende pues, de un hecho que depende de la naturaleza, es algo causal, no depende de mí, ¿sale? También puede ser mixto, depende de la voluntad de una de las partes y de un hecho ajeno a ella. Ejemplo, en un contrato de compra-venta, donde una de las partes se compromete a pagar la compra de un inmueble, siempre y cuando reciba un dinero, que a su vez a él le adeuda. ¿Sabes qué? Yo sí te lo compro, pero todo depende de que a mí me paguen, pues mi finiquito, mi liquidación, todo dependerá de que, pues así se lleve a cabo, ¿sale? Todo dependerá de esa situación, de que se lleve a cabo en ese momento, ¿sale? Es el momento del mixto, ¿sale? Bueno, la siguiente, positiva. Cuando es una condición positiva, consiste en que un hecho se realice, ¿no? Que te cases en una determinada edad, que tengas un hijo o que tengas un hijo a determinada edad, ¿no? Supongamos. Negativa. Consiste en un hecho que no se realice. Ejemplo, cuando una persona se compromete a dar un automóvil a otra con la finalidad que no abandone su país natal. Bueno, es un ejemplo. Puede ser. Eso en una negativa. Una condición imposible. Consiste en un hecho o abstención irrealizable por un obstáculo físico, natural o bien por impedimentos jurídicos. Ejemplo, la condición que una persona diga a otra que se case con su hija a cambio de un bien o un hecho. Bueno, esté condicionada
a que una persona diga o que manifieste si se casa con una persona a cambio de un bien. Bueno, pues eso es una condición imposible, ¿no? Nada más por casarme con ella, híjole, pues no. Pero pues es una condición, ¿no? También puede ser una condición ilícita. Consiste en conductas contrarias a la ley o a las buenas costumbres. Te voy a pagar tanto siempre y cuando vayas a matar a esa persona. Bueno, también hay ilícitas. Suspensiva. Consiste en el acontecimiento futuro e incierto de cuyo cumplimiento depende el nacimiento de los efectos del acto. Suspende el nacimiento de los efectos de ese acto. Bueno, aquí, por un acontecimiento, esté suspensivo y que depende de que se realice algo y para que se realice, se lleve a cabo. Es decir, lo que platicamos al principio. Te voy a comprar siempre y cuando, pues, en la temporada yo coseche. Bueno, se queda suspensiva. Entonces, hasta que no se realice esa condición, se lleve a cabo. Y una condición resolutoria. Cuando al realizarse se resuelven los efectos del acto, destruyendo los efectos al cumplirse determinado hecho. Es decir, se resuelve. Es una condición. Por ejemplo, un juicio en el cual tengamos que esperar a que se resuelva, que sí soy el heredero o que sí soy el dueño, hasta entonces se tenga que resolver, yo puedo realizar el acto. Entonces es una condición resolutoria. ¿Sale? Esto es en cuanto a la condición, que son efectos entre las partes con terceros. En este caso, la condición es un efecto, una condición. Es una condición tercera que puede entrar. El siguiente elemento o el siguiente efecto de las obligaciones es el término o plazo. Este término o plazo se llama término, ojo, al acontecimiento futuro e inevitable, el cual depende del principio de extinción de los efectos del acto jurídico. El término se divide en suspensivo, que es un término inicial, y extintivo, un término final. El suspensivo es el acontecimiento futuro e inevitable a partir de cuya realización se producen los efectos del acto. Y se va a llamar extintivo el acontecimiento futuro e inevitable que pone fin a los efectos del acto. Cuando hablamos de un término o plazo, significa un acontecimiento. ¿Sabes qué? En un mes, en un año, en 15 días, mañana, ¿sale? Estamos esperando que algo suceda, ¿sale? En un término o en un plazo, ya sea suspensivo, que se quede suspensivo o extintivo. Si tú no me resuelves mañana, ya no se hace, ¿sale? Eso es extintivo, que va a poner fin. O sea, si tú no lo haces tal día, ya, olvídate de eso, ¿sale? En cuanto al término plazo, vamos a identificar uno convencional, ¿no? Que es la voluntad de las partes. ¿Sabes qué? Nosotros convenimos que pueda ser tal fecha, ¿no? ¿Va a ser legal? Bueno, también existen legales, existen obligaciones. Por ejemplo, para cumplir el pago, si ya es judicial, ya es de un término legal, pues nos estipula ahí cuándo deba de ser, ¿no? El pago, en el caso de que sea legal. O puede ser judicial cuando ya lo establezca el juez. Normalmente cuando tenemos ya una sentencia, nos indica que deba de ser dentro del plazo, pues que nos otorga el propio juez, ¿no? Entonces, el término plazo, el que nosotros establezcamos, en caso de celebrar una obligación o de cumplir una obligación, o se establezca en la ley o lo determine el juez. Dice, convencional se fija por la voluntad de las partes. Ejemplo, el comprador debe de pagar el precio en los términos y plazos ya dice ahí, a falta de convenir, lo deberá pagar al contado, ¿no? Es convencional, legal. Lo termina el legislador. Ejemplo, el Código Civil señala un plazo o término que la ley otorga para que el autor conteste dentro de 9 días.
Es una obligación legal, ahí te la estipula. Judicial. Se origina de un acto de autoridad jurisdiccional que decreta que la realización se determine en determinado momento. Ejemplo, nos habla de, bueno, el artículo 148 nos habla de los plazos judiciales. Entonces ahí nos estipula que el juez puede determinar en qué momento se realice alguna situación, una obligación. El último elemento de los efectos de la obligación con respecto de las partes con terceros. El modo o la carga. El modo o la carga se llama modo o carga a la obligación excepcional creada a cargo del adquiriente de un derecho. Esto a título gratuito. El modo, según un autor, Galindo, solo tiene lugar en los actos de liberalidad, herencia, legado, donación, ya sea por causa de muerte o vivo. Ojo, este modo o carga está impuesto o es a título gratuito, o sea, ya se debe de estipular, en el que para cumplir cierta obligación o para llevar a cabo cierta obligación exista un modo o una carga. Y se estipula o debe de estipularse desde el principio. Fíjense, el modo o carga ocurre cuando la persona que concede a otro un beneficio impone al beneficiario determinada carga, que puede consistir en que el adquiriente o beneficiario realice alguna prestación a favor de un tercero o bien en usar la cosa material del acto en determinada forma o en darle un determinado destino. Ojo, yo te voy a vender ese inmueble, pero con la condición o el modo que tú no vendas en 10 años o que en 10 años me puedas revender a mí. ¿Sale? Es una condición, una carga, ¿sale? Se estipula ahí una carga. O yo, por ejemplo, el papá lo que hace, te voy a vender o te voy a dar en usufructo, ¿no? Un bien, que ya vieron por allá en Derecho Civil 1, que es un usufructo y estipularon ahí ciertas condiciones, ¿sale? Te voy a dejar en usufructo, pero la condición, o bueno, en este caso la carga, es que yo pueda establecer el usufructo conmigo. ¿Qué significa? Yo te vendo este inmueble, pero yo me quedo con el uso y disfrute mientras yo viva. ¿Sale? Eso es una carga. O que tú me mantengas hasta que yo muera. Eso es una carga. Yo te lo cedo o yo te lo vendo, pero me dejas vivir. ¿Sale? Son condiciones, son cargas que se estipulan en las obligaciones. ¿Qué diferencia existe entre esta carga y una condición? Bueno, la carga no es un acontecimiento futuro e incierto, como lo puede ser en la condición, que en este sería, lo incierto sería el cumplimiento del deudor. ¿Sale? En la carga se estipula desde el principio y es tan cierto que se maneja ahí, la carga. La condición no, tendría que pasar algo. La carga no suspende ni extingue la eficiencia del acto, como pasa en la condición. La carga es desde el momento y no va a estar suspendida, ni va a extinguirse. La condición sí, acuérdense. Si la carga no se cumple, puede ser exigida o activamente o obtener un cumplimiento por ejecución forzosa. ¿Sale? La carga. Yo te dije que te daba, te cedía, pero me tenías que dejar vivir. Si no me dejas vivir, se extingue ese acto jurídico que habíamos establecido y por consiguiente, pues no se va a llevar a cabo, ¿sale? Esto es en cuanto a carga o condición, ¿sale? Dice, la carga no es un acontecimiento futuro incierto, como la condición. Si acaso, lo incierto sería el cumplimiento del deudor. La carga no va a suspenderse, es lo que indica. Y si no se cumple, puede ser exigida.
Esta es la diferencia entre la carga y la acción. ¿Dudas? No hay dudas. Vamos a ver ahora la clasificación de las obligaciones. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? ¿Cómo se clasifican? Bueno, así sencillo. Se van a clasificar en obligaciones facultativas, obligaciones conjuntivas, obligaciones alternativas, obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias, obligaciones indivisibles y divisibles y obligaciones de dar o no hacer. Así se van a dividir estas, o así se van a clasificar estas obligaciones. Vamos a empezar por las obligaciones facultativas. ¿Cómo sé o cuáles son las obligaciones facultativas de acuerdo a su clasificación? Son, tienen un solo objeto. Ojo, facultativas. Tienen un solo objeto. Los voy a modificar aquí para entenderle. Dice, tienen un solo objeto, pero por concesión especial del acreedor, el deudor tiene la posibilidad de entregar otra prestación distinta. Esto se previene de antemano en el contrato, de que el deudor puede liberarse con una prestación diferente a la que es objeto la obligación. Obligaciones facultativas. Ojo, te facultan a ti como deudor, ojo, pero estás facultado, que tú como deudor, si no puedes entregar lo que estás obligado, por ejemplo, un pago en efectivo, te facultó el propio acreedor que tu deudor pudieses entregar otra prestación distinta. Por ejemplo, un bien, un vehículo, una casa, un terreno, herramienta, objetos, bienes. En esta clasificación, bienes muebles, que también ustedes ya vieron cuáles son los bienes o las características de los bienes. Entonces, ya en la obligación, pero está facultado cuando al deudor le dicen, bueno, a ver, el deudor tiene la facultad o de entregar el dinero así líquido o en pagar con un objeto, ¿sabe? A eso se refiere una obligación facultativa, de que tú puedas entregar o lo que es la prestación, normalmente pongamos que es dinero, o al revés, ¿no? Tú tienes la obligación de regresar tal objeto, pero si no entregas tal objeto, pues con que lo pagues es más que suficiente y pagues el valor. Esto es una obligación facultativa. Te faculta a ti como deudor o entregar el bien o pagarlo, ¿vale? Pero estás facultado desde el acto jurídico. Desde que se celebró, ahí tú señalaste, o entregas el bien o entregas el efectivo, el dinero, o pagas, ¿sale? Ahí se estipula. 2. Las obligaciones conjuntivas. Obligaciones conjuntivas. En esta, que son las obligaciones conjuntivas, nos indica que el deudor está obligado a prestar varios hechos o a entregar varias cosas a la vez. Debe de cumplir con todo. Debe prestar todo un conjunto de comportamientos, por eso se llaman conjuntivas. Bueno, en un contrato de compraventa, donde el pago va a ser la entrega de un bien a consideración de un pago y un pago en efectivo. Entonces, el obligado a pagar
pues tiene esta obligación conjuntiva, entregar los bienes y entregar el efectivo, ¿sale? A esto se refiere con una obligación conjuntiva, ¿sale? A esto se refiere una obligación conjuntiva. Siguiente. Una obligación ahora alternativa. Nos indica que las obligaciones alternativas indica que la obligación tiene varios objetos. Lo mismo que las conjuntivas, pero a diferencia de aquellas, las alternativas, el deudor no tiene que pagarlas todas, sino solamente una de ellas. Si no se ha pactado cosa en contrario, la elección corresponde al deudor. Bueno, aquí las alternativas. O me pagas esto, o me pagas aquello, o me pagas en efectivo, ¿no? Es una obligación de forma alternativa. Ahí se dispone que la obligación alternativa puedes tú cumplir cierto obligación. O me pagas en efectivo, o me pagas con un bien, o prestas un servicio, ¿no? La prestación de un servicio profesional, personal, de trabajo, horas hombre, ahí la obligación es alternativa. O pagas de una forma o pagas de otra. La siguiente, una obligación mancomunada. Hablamos de una obligación mancomunada y nos indica que es cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación. Aquí nos indica que existe una obligación mancomunada. Y esto les va a servir, mucho ojo con esta clasificación de obligaciones, porque existen muchos ejemplos en obligaciones mancomunadas y que lo verán ustedes cuando ustedes vayan a querer demandar, ¿sale? Ojo, cuando hay varios deudores y cada uno responde por la obligación proporcional que le corresponde en la deuda, o bien, cuando son varios acreedores, cada uno de ellos puede exigir la parte que proporcionalmente representa en el crédito. Mucho cuidado con esta obligación mancomunada. Cuando es mancomunado, es que existe proporcionalidad o existen porcentajes en lo que estos obligados, o ya sean deudores o acreedores, porque puede haber de ambos, y que exista esta mancomunidad. Ejemplo. Una sociedad, ¿sale? Fue a pedir dinero al banco, ¿sale? Y están obligados mancomunados. Cada uno de los socios de la sociedad están obligados a la parte a la que son dueños en las acciones. Si hay cinco accionistas, 5 dueños, y a cada uno le toca el 20%, para llegar a un 100, pues cada uno de ellos es obligado a pagar el 20% que le corresponde de ese préstamo. Pero si hay 3 socios y uno es dueño al 50 y 2 al 25 y 25, pues cada uno de los socios es dueño en la parte que es dueño. Entonces, si yo quiero solicitar el pago a cada uno de ellos, tiene que ser en la parte que le corresponde. Por eso es importante ingresar a todos los obligados que son mancomunados, porque si yo porque nada más vino uno y yo le solicito a ese que vino el cumplimiento de esa obligación, pues él me va a decir, ¿qué crees? Sí, yo vine, pero yo represento a una sociedad. Entonces, pues a mí en lo particular, no me puedes venir a obligar, no me puedes venir a mí a obligar que te pague el 100%, porque yo te lo pedí como persona moral o como socio. Entonces, en lo personal, a mí no me puedes venir a cobrar
de esta situación. Entonces, por favor, te solicito que yo te puedo pagar lo que me corresponde, mi porcentaje, pero el 100% no. Esto es una obligación mancomunada. O bien, supongamos que existe un solo deudor, pero existen 3 acreedores cuando se juntaron entre varios y prestaron el dinero entre varios. Uno solo de ellos no puede cobrar el 100%, puede cobrar únicamente la parte que le corresponde en el porcentaje que se estipuló en el contrato, si es que así se estipuló, ¿sale? Entonces, identificar bien sobre esta situación, ¿sale? No olvidar eso, ¿sale? Entonces, identificarlo, no olvidarlo, por favor. Mancomunadas, ¿sale? Y aquí viene un ejemplo, ¿no? Juan presta 100,000 pesos a Pedro y Sergio, hay una pluralidad de deudores, y Teresa y Susana prestan a David 30,000 pesos, hay pluralidad de acreedores, ¿sale? Ahora, vámonos con las obligaciones solidarias. Esto es otra situación, ¿sale? Obligaciones solidarias. Aquí hay solidaridad pasiva y solidaridad activa. La pasiva nos indica que existen varios deudores. Existen varios deudores. Cada uno de ellos responde por sí de la totalidad de la prestación debida. Cada uno de ellos responde a la totalidad de la prestación. Identifiquemos muy bien esa parte, ¿sale? Es una solidaridad pasiva. Volvemos a ver, vamos a ver el ejemplo que habíamos puesto aquí. Pero vamos a cambiarle el nombre. Aquí está ya. Ahí está. A ver, obligaciones solidarias. Hugo y Paco son deudores de Luis. Luis, como es una obligación solidaria, puede exigirle a Hugo o a Paco en forma independiente el cumplimiento total de la obligación, porque son obligados solidarios, ¿sale? Cualquiera de ellos, por eso son obligaciones solidarias, ¿sale? En Luis puede exigir, ¿sale? Porque él es acreedor de ellos dos, ¿sale? Entonces, esto en cuanto a una solidaridad pasiva, porque existen varios deudores. Hugo y Paco son deudores, ¿sale? En el caso de la solidaridad activa, dice, también es cuando existen varios acreedores. Cada uno de ellos tendrá el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación en su totalidad, ¿no? El ejemplo es acá. Estela es deudora de Juana y María, ¿sale? Juana puede exigir el cumplimiento total de la deuda a Estela. Entonces, si Juana logra cobrarle, ahora Juana se convierte en deudora de María en la parte que igual le corresponde. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, estipular bien si es una mancomunidad o son solidarios. La ley nos lo va marcando, ¿sale? Aquí nosotros, el ejemplo es claro. Si es una empresa que es de responsabilidad
limitada, ya cuando vean ustedes mercantil, van a identificar cómo están divididas. Pero si nos vamos a el ámbito de la materia civil, un poquito de obligaciones en cuanto a esta idea viene enfocada a, por ejemplo, ¿qué pasa con un arrendamiento? ¿No? Ustedes rentan un lugar y casi siempre les piden un fiador o un aval, ¿no? Ya sea para un arrendamiento o para un préstamo de dinero, ¿no? Les estipulan ahí un préstamo de dinero y pagan y firman un pagaré y le dicen, no, pero necesito un fiador o un aval. Lo mismo para un arrendamiento, no, es un aval o alguien que responda, ¿no? Pero deben ustedes estipular qué tipo de aval es. Si va a ser un aval mancomunado o un aval solidario. O pues pongan a varios que son los arrendatarios, ¿no? Cuando vean contratos, ya para el siguiente curso. Pongan si van a rentarle, casi nunca lo hacemos los abogados. Bueno, cometemos muchos errores y ustedes igual los van a cometer. Porque existen pues ciertas situaciones. Existen ciertas situaciones en las que no nos ponemos de acuerdo y que existen muchos criterios. Uno de ellos es establecer un solo arrendatario. Le estoy rentando al esposo y casi siempre cometemos ese error. ¿Quién paga? El esposo. Ah, ok, entonces que el contrato quede a nombre del esposo. Oigan, ¿y se han puesto a pensar que el esposo abandona a la esposa y la deja en el inmueble y como ella no es arrendataria, ¿a quién van a demandar? Y luego no saben dónde vive el arrendatario y cómo van a sacar a la señora que dejó ahí el esposo. ¿Cómo la van a sacar? Entonces, yo prefiero firmar el contrato a nombre de los dos, ¿sale? Del matrimonio, así tal cual, para evitar esa parte. Y poner un aval o un fiador distinto, pero tener mucho cuidado si ese aval tiene, va a tener en su momento alguna solidaridad o alguna mancomunidad de esa obligación. Yo prefiero ponerlo como ese término de la solidaridad, que sea un obligado solidario, para que en caso que el deudor, que en este caso es el arrendatario, no me pague la renta, vaya directamente con el aval y él sea el que me pague. Porque si no lo pongo como un solidario, ¿sale? Y que esté renunciando a ese orden y exclusión al que tiene derecho ese aval, pues yo no puedo solicitarle el pago. Entonces, tener precaución, por eso existe esta materia de obligaciones y por eso existe esta clasificación, para que ustedes identifiquen claramente cómo es que ustedes están haciendo sus contratos y cómo es que van a identificarlo, ¿sale? Es por eso, o es bien importante que ustedes analicen esa forma de cómo hacer sus obligaciones en cuanto a pagos, a lo que se deriva, ¿sale? Entonces, aquí otro ejemplo de solidaridad pasiva. Julio renta su automóvil a Juan, a Pedro y a José. Julio puede pedirle su coche a cualquiera de los tres, ¿sale? Por eso es una solidaridad. Él se lo prestó a 3 personas y Julio puede solicitárselo a cualquiera de ellos, ¿sale? Otro, Pablo presta sus servicios de asesoría a Carlos y Manuel. Pablo puede pedirle el pago de estos servicios a cualquiera de ellos dos. Jorge presta 25,000 pesos a Cristina y a María con la condición de pago se efectuará por medio de hacer algo, pintar su casa. Jorge exige la obligación de hacer
la condición pactada a cualquiera de ellas, ¿sale? Ahí es como se debe de estipular, cómo nosotros identificar que existe solidaridad. Solidario, cualquiera paga, mancomunado, cada quien paga la parte que le corresponde. Recuerden, esta mancomunidad, vemos otro ejemplo en el matrimonio. Una vez que se casaron, son dueños mancomunados, por eso existe esa palabra, que son por bienes mancomunados, porque son 50-50, ¿sale? Ahí identificar muy bien cómo se realiza, ¿sale? Ya vieron también el tema de matrimonio y ya identificaron esa situación en la que el matrimonio, una vez que ustedes se casan, pues son mancomunados, independientemente si se casaron por bienes separados o bienes mancomunados o bienes separados, lo que construyan dentro del matrimonio es de ambos, por eso se llama mancomunidad, porque es de ambos. Tener mucho cuidado ahí en esa situación. Cuando vieron este tema de matrimonio, ahí debió de relucir esta parte. La siguiente clasificación en las obligaciones habla de obligaciones indivisibles y de obligaciones divisibles. ¿A qué se refiere? Bueno, las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente, ¿no? Una obligación divisible que me estés pagando mes con mes hasta que cumplas la obligación. Son divisibles a mensualidades, como ustedes lo quieran ver. Indivisibles, las que solo pueden ser cumplidas en su totalidad. Por ejemplo, el préstamo de dinero se regresa íntegro, o te presto un coche, me lo regresas íntegro en una sola pieza, ¿no? La solidaridad no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad da la obligación solidaria, ¿sale? Esto no tiene nada que ver. El que sea divisible es que se pueda pasar a pagos parciales o que pueda ser pagada en diversas formas. Si es el pago en bienes, el pago en efectivo, el pago en servicios, bueno, pues puede ser divisible cuando se pueda hacer. Es indivisible cuando no pueda ser en diferentes momentos, en diferentes formas. Esto nos habla de la clasificación divisible e indivisible. Dice, las obligaciones divisibles en que haya más de un deudor o acreedor se regirán por las reglas comunes de las obligaciones. Las indivisibles en que haya más de un deudor o acreedor se sujetarán a las subsecuentes disposiciones. Cada uno de los que haya contraído una deuda indivisible está obligado por el todo, aun cuando no se haya estipulado solidaridad. Lo mismo tiene lugar respecto de los herederos de aquel que haya una obligación indivisible. Recuerden que en tema de herencia, que ya también vieron el curso pasado en Civil 1, vieron que también en el caso de la herencia, primero existe la obligación de pagar deudas. Primero, antes de repartirse la herencia entre los herederos, se tienen que pagar las deudas que haya tenido el de cuyus, es decir, el muerto. Una vez que se haya pagado eso, pues ahora sí se puede repartir de lo que haya sobrado de la masa hereditaria. Esto con respecto a las obligaciones divisibles e indivisibles. Y la última clasificación, vamos a hablar de las obligaciones de dar o no hacer. Obligaciones de dar o no hacer. Las obligaciones de dar indica o consiste en la prestación de un bien, ¿sale? Se refiere a que puede ser en la traslación de dominio de un bien cierto o de compra-venta porque está obligado a dar algo, en la transmisión temporal de uso o goce de un bien cierto o en la restitución del bien ajeno a pago del bien debido. ¿Se acuerdan que veíamos en ese objeto del acto jurídico que debiese ser esa obligación o esa prestación de dar, de hacer o de no hacer? Bueno, cuando se refiere a una obligación de dar, consiste en esto, en la traslación de dominio de un bien
en la transmisión temporal de uso o goce de un bien, o en la restitución del bien ajeno a pago del bien debido. Eso es una obligación de dar, ¿sale? Ahora, cuando hacemos la obligación de dar, ahora, de dar o no hacer, si el obligado prestara un bien o no lo hiciere, el acreedor tiene derecho a pedir que a costa de aquel se ejecute otro cuando la sustitución sea posible. Lo mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En este caso, el acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho. Es una obligación de dar o no hacer. Supongamos que es una obligación de que nos entrega algo, bueno, pues en la condición que hubiese sido, en ese término de dar. O si realizó algo y lo hizo mal, bueno, pues la obligación en este caso es de hacer, quitar lo que está mal hecho y dejar o poner lo que está bien hecho. ¿Sale? Y obligación de no hacer. El que estuviera obligado a no hacer alguna cosa quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de incumplimiento, es decir, de que lo siga haciendo. Si no hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costo del obligado. Supongamos, mi vecino está construyendo, pero está construyendo en mi propiedad, entonces yo lo voy a demandar para que quede en obligación de no hacer, que no siga construyendo, pero aún le valió, ¿no? Y siguió construyendo. Cuando tenga la sentencia, lo voy a obligar a destruir todo lo que hizo mal y donde lo construyó y pues porque es su obligación. ¿Sale? Aquí dice un ejemplo, Juan autoriza a plantar un árbol a Pedro cerca de su cerca, o sea, cerca de su límite, con la condición de que sea de pino limón y que no sea a no menos de 2 metros. En caso de que incumpla, Pedro, Juan tendrá la facultad de pedir a este que retire o pode el árbol. Algo bien común. Nosotros en el Código Civil, cuando vieron bienes, vieron por ahí que ustedes pueden plantar árboles en su propiedad, pero deben de ser a no menos de 2 metros de distancia de la barda perimetral. Porque si lo construyen a no menos de 2 metros, puede arruinar la estructura del vecino. Y si arruina la estructura del vecino, el vecino puede decir a ustedes, o lo cortas, o lo quitas, o me pagas los daños. ¿Vale? Esa es una obligación de que no puede hacer. No podemos nosotros construir un árbol a no menos de 2 metros. Si un vecino de ustedes observan que tiene un árbol plantado a menos de 2 metros de su límite territorial, esto es un árbol grande, ¿no? Porque los arrayanes, arbolitos chiquitos, los pueden construir a 1 metro, 1 metro. Esto por las raíces. Y un árbol ya grande, que vaya a crear sombra y un árbol enorme, ¿no? Un ahuehuete, por ejemplo, pues no lo pueden construir ni a 2 metros, ¿no? Porque pues sí arruinaría la estructura de su casa. Tener mucho cuidado con esta situación de obligaciones de no hacer. Y esto recuerden que todo está regulado en el Código Civil, porque es quien nos regula a los particulares, a las personas. ¿Vale? Entonces, ¿dudas? ¿Dudas? Yo, Sí. en cuestión ahí de donde nos explicaba de la clasificación de término o plazo, tengo una duda, tengo un amigo que me comentó que dejó de pagar una tarjeta y está llamando para que haga los pagos, pero ahí, por ejemplo, si él puede pagar, hay clasificación, sería convencional, legal o judicial. Eh, Esa es legal. Acuérdate que tú tienes una obligación de pagar dentro de los 30 días, o sea, dentro del mes. Tú no puedes pasarte de tu fecha límite de pago. Eso es una determinación legal que está estipulada. Esa es una condición, esa es una condición de término plazo, pero es legal. Es convencional cuando llegan al acuerdo, ¿no? Cuando ya dejaste de pagar y ahora debes, y pues ya se vuelve, sí, te voy a ir pagando, ¿no? Por ejemplo, en
en esa situación. Y si ya hay una resolución en tu contra, pues ahora sí ya viene pues algo judicial, una clasificación de plazo o término, pero ya es judicial. O sea, son situaciones. En el caso de los bancos, cuando tienes me imagino que ese es el ejemplo, ¿no? De un banco. Sí. Cuando tú aceptas, cuando tú firmas el contrato, esa es una obligación de término legal, porque ahí estipula cuándo deben de hacerse los pagos. Si tú ya tienes cierto convenio, por ejemplo, cuando ya estás en buro de crédito y te dicen, no, pues es que tienes que pagarlo, y entras a ver cómo lo vas a pagar, ahí es una condición distinta. ¿Puede llegar a ser judicial ese tipo de... De obligación, sí. Sí, porque al Sí. tener ellos los documentos, te inician un proceso judicial de pago. Por ejemplo, si normalmente el contrato hace las veces de un pagaré y además tienen los montos que adeudas. Entonces, esos documentos se hacen en la base de acción. Ahora que vean, o que ya están viendo por allá la teoría general del proceso, van a indicar los medios, los elementos, documentos base de acción, y pues uno de ellos es el contrato, los estados de cuenta, los pagos que tú realizaste o que gastaste y que no pagaste. Entonces, esos como documento base de acción inician tu demanda de pago y te pueden cobrar y pues se puede ir a un término judicial porque ahora te pueden hasta embargar. Es complicado, lo más común es que te mandan a buró de crédito y ahí te dejan, ¿no? Entonces no hay de qué alarmarse. Hasta Por, ahorita no. porque me comentaba que le llamaban y que le decían que si no pagaba en un término de 6 horas iban a actuar legalmente. Y, yo sé, ya mensajes intimidatorios, Recuerda también que pero esos están entonces, prohibidos, ¿eh? ok. Sí, acuérdate que estos están hoy en día, esas llamadas por teléfono para decirte que te cobren, está prohibido. Eh, ya no te pueden llamar, ya no te pueden mandar las cartitas intimidatorias. Entonces, pues entendámoslo como tal, que está prohibida o está prohibida esa situación, pero aún así la siguen haciendo, ¿no? Nos siguen llamando por teléfono, que hay un adeudo y demás, pero pues no podemos dejarla al aire, ¿no? O sea, finalmente, pues sí es tu obligación y es el pago. Si no lo quieres hacer, pues te vas a buró y en algún momento te van a venir a cobrar y se puede hacer judicial, claro, te pueden demandar. Ok, bueno, está bien, profe, gracias. No, de nada. Bueno. Vámonos con las fuentes de las obligaciones. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo, profe. Sí, dígame. En las cuestiones de obligaciones mancomunadas, bueno, yo tengo un conocido que él sacó un coche, ajá, y como no pudo como creo, con pagarlo o algo así, lo hizo no como traspaso, pero sí se lo dio a alguien más para que le diera lo que son como lo de la del coche. Los Sí, sí, Ajá. Entonces, ahí viene, él dice que le hizo como un tipo contrato o un acuerdo, sí, donde estipula que bueno, él va a seguirlo pagando, pero si él llega a fallecer, la esposa queda pagando. sí, Entonces, igual dice que él viceversa, ¿no? Si él fallece, la persona que sacó el coche a su nombre, la esposa va a seguir realizando lo que es el cobro de esta parte. ¿A eso es sí. lo que se refería cuando tenían que estar las dos personas? Sí, bueno, acuérdate que la mancomunidad es que ambos tienen la obligación, pero ese ejemplo que usted pone es solidario.
Eso es solidario. Mancomunado, cuando hablamos de una mancomunidad, hablamos de que cada quien es responsable de su cada parte. Si son dos, 50-50. Y el ejemplo de usted que me pone que así, que en caso de que falte uno, pues continúa el otro y así, esa es una obligación solidaria. Uno u otro paga la totalidad. Uno u otro paga la totalidad. Ok. Miren, les voy a poner un ejemplo que se da mucho y que ustedes a lo mejor han escuchado hablar de compartamos banco. No sé si lo han escuchado. Sí. Sí lo han escuchado. Bueno, yo tampoco. Estoy abriendo el contrato de compartamos banco. No sé o hasta dónde sepan de este banco o de esta financiera. Esta financiera lo que hace es, tú vas a solicitar un crédito, ¿no? Tú personal. Y te dicen, mira, para poderte prestar el crédito, lo podemos hacer mediante varios esquemas. Y miren, aquí hay varios esquemas. Les voy a enseñar. Aquí está los contratos que puede haber. Dice crédito mujer, crédito comerciante, crédito individual, crédito alianzas compartamos, crédito adicional, crédito crece y mejora. Todos estos, ¿no? Son los créditos que pueden realizar y compartamos banco. Vamos a ver una en específico, esa de crédito comerciante. Aquí están las declaratorias. No sé si están las declaratorias. No alcanzo a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Es que tiene poquito que lo leí, porque un señor me fue a ver qué pasaba. Le digo, no, pues señor, usted está obligado. No, pues este no es. Aquí está, miren. Artículo o la segunda cláusula o la segunda declaratoria. Dice, en su caso declara el obligado solidario. Ustedes van a Compartamos Banco y normalmente casi siempre le dicen, mira, sí te presto, pero necesitas traerte a un grupo de 5, 6 o hasta 10, creo que el mínimo son 10, de 10 personas para poderte prestar dinero. Pero un beneficio que vas a obtener es de que pues a todos se les va a prestar la misma cantidad, ¿sale? Entonces les hacen firmar a todos un contrato.
en el cual todos son obligados solidarios. Entonces, y me sucedió porque este señor me fue a ver y me dijo, oiga, fíjese que fuimos a solicitar un crédito, pero todos quedamos con este contrato como obligados solidarios y me están cobrando a mí la totalidad de la deuda de todos. A mí nada más me prestaron, creo que le prestaron 20,000 pesos y le están cobrando, bueno, todavía deben como 150 o algo así, porque eran 200, deben como 140, ¿no? O algo así, como 100, de pura, de puro capital, pero deben como 30 o 50,000 pesos de puro interés. Entonces, a mí me están cobrando todo. Entonces ya leí el contrato y le dije, pues claro, señor, porque tú eres el obligado solidario. Tú firmaste un contrato en el cual tú te hacías como responsable de toda la deuda y así cada uno de ellos. Y si, ¿por qué no demandan a los demás? Mira, seguramente lo están haciendo, pero aquí se están yendo con el que ven que pueda tener pues más opciones de pagar. Entonces, pues están haciendo este tipo de artilugios, porque la ley se los permite, porque estos contratos ya están aprobados. Aquí está, miren, está aprobado este contrato. Aquí indica que ya fueron aprobados estos contratos para otorgar este tipo de fianzas o de financiamientos. Entonces, pues así es como se hace. Compartamos Banco, pues tiene muchos candados. Uno de ellos es esto. Debe uno, paga otro, paga el de todos. Entonces, pues ahí tengan cuidado también en la forma de cómo asesoran ustedes al cliente. Mucho cuidado, porque pues puede sorprender esta parte. Ahí básicamente dice que tú eres obligado solidario y a cada uno le hacen un contrato individual de todo. Entonces, imagínate, se constituye como obligado solidario. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean, miren. Aquí está, miren. En virtud de esta relación que tiene con el cliente, es de su interés comparecer en el presente contrato con el objeto de obligarse conjunta y solidariamente con este último frente a Compartamos en el cumplimiento de todas las obligaciones que se desprenden a su cargo en este contrato. Y por lo tanto, es su intención constituirse como obligado solidario, así como suscribir el pagaré que se documente la disposición del contrato, del crédito objeto del presente contrato en su carácter de aval. Ahí está. ¿Sale? Tengan mucho cuidado. Y también ustedes, igual, si representan los intereses de una persona que presta dinero, pues vean ciertos contratos, cómo están realizados, ahora que lleven ustedes la materia de contratos, y especifiquen ciertos candados en el caso o para asegurar el pago. Pongan ciertos candados para asegurar estos pagos, ¿sale? Pongan ahí ciertas limitantes en esta situación. Si se dan cuenta, estos contratos pues no tienen situaciones o situaciones donde son individuales. Quiero hacer referencia que el contrato no te estipula a ti como solicitador del crédito, ahora deudor, pues en la forma individual. Por eso dice que firmas este contrato tal cual está, ya son contratos adhesivos, en los cuales, además de esto, pagas el pagaré, pero el pagaré lo firman todos por por la cantidad total, ¿eh? O sea, si fueron 10 personas y les dieron de a 20,000 pesos cada uno, pues son 200,000 pesos, algo así, ¿no? O 100,000, no recuerdo. Y de ahí lo que hayan ustedes pedido, les van ustedes a
imponer que firmen este contrato de adhesión, porque ahí lo dice, es un contrato de adhesión, miren, ya está previsto, ya está ahí estipulado. Es como cuando van ustedes a dejar sus prendas a la lavandería o a la tintorería, les dan un contratito de adhesión, así como entra su prenda, pero si le pasa algo, no es nuestra responsabilidad, nos vale. Así es un contrato de adhesión. Ya están prediseñados, ya están predispuestos a que tú nada más llegues, lo firmes, firmes el pagaré individual y las formas de pago, que es otra situación. Y te obligan a estar así, miren, por eso dice, y por la otra parte, fíjense cómo nos engañan, la otra parte, a cuyo nombre y firma aparece en la solicitud de crédito, alianzas, compartamos, que forma parte integrante de este contrato. O sea, este es adhesivo, ya no se le mueve nada, no se le pone absolutamente nada, así va adherido. Y nada más va tu solicitud, va la firma del pagaré, y ahí es cuando, pues, te están obligando a pagar en cuanto a una obligación solidaria. Y que también es bien importante, miren, les voy a platicar cuál es la razón del por qué una obligación solidaria y una obligación mancomunada. Cuando ustedes derivan de ya el ejercicio de su derecho, ustedes ya como acreedores, y van a ejercitar sobre un obligado, un deudor, un obligado, mancomunado, ustedes van y le exigen, ¿no? En la parte que ustedes, obligado está. Si es mancomunado, pues 50-50, ¿no? Por eso es importante que se manifieste o se estipule esa indicación de cómo es. Porque si es un solidario, ojo, si es un solidario, tú le puedes demandar a este fiador, a este aval, la totalidad, y no es necesario que haya firmado y que tengas que iniciar. Miren, para que me entiendan. Ustedes son el abogado del aval o del fiador. Cuando hablamos específicamente de este tema de las obligaciones mancomunadas y solidarias, supongan ustedes que van por el aval o el fiador en un pagaré. Ustedes tienen un pagaré y solicitan en el pagaré el pago al aval, porque pues ya se les desapareció el acreedor, el deudor, se les desapareció el deudor y dicen, no, pues nada más tengo el domicilio entonces del aval, y van con el aval, ¿no? El aval, ustedes como abogados del aval, pueden decirle, una vez que ya tengan la demanda, pueden ustedes al momento de contestarla decirle al juez, sí, efectivamente, yo soy aval o soy el fiador, pero como soy aval o fiador, tengo un derecho, y ese derecho significa el derecho del orden y la exclusión. ¿Y qué significa este derecho de orden y exclusión? El que ustedes, al tener intacto ese derecho de orden y exclusión, significa que a mí como fiador o deudor, perdón, como fiador o aval, no me puedes venir a cobrar algo que yo no tengo la certeza de que el deudor aún te debe. Yo debo de tener la certeza de que el deudor principal, el que te firmó como deudor, no te pagó, ¿sale? No te pagó, pero judicialmente. ¿Qué significa? Que tú acreedor, tú quien le prestaste dinero al deudor, tuviste que llevarle un juicio de pago en contra de esa obligación, de esa deuda, tener sentencia definitiva, tener sentencia ejecutoriada, haberle hecho el embargo, y que después de haberle hecho el embargo, el deudor
no tiene con qué pagarte, ha sido declarado insolvente, haber sido declarado insolvente o irse a quiebra o estar declarado en quiebra, ¿sale? Para que ahora yo determine ahora sí viene el pago, ¿no? Una cosa es que sea el fiador o el aval, que sí, yo tengo la obligación, yo firmé como tal, como aval o como fiador, yo firmé esa condición, de aval o fiador, pero yo no he renunciado a mi orden y exclusión. Entonces, primero ve con el deudor y hasta entonces no tengas tu sentencia definitiva, le hayas embargado, no te haya pagado la totalidad o esté en quiebra, y ahora sí, con esas copias certificadas, esos documentos base de acción, entonces ahora sí vienes conmigo y veo si yo te pago. Mientras no, ¿sale? Porque yo no soy un obligado solidario. Mientras no diga ahí que eres el fiador solidario o el aval solidario y que estás renunciando al orden y exclusión, tú como fiador y aval tienes tus derechos, porque también te ampara el derecho, la ley. Entonces, esas circunstancias. Si tú, cuando firmaste un pagaré o firmaste el contrato y tú le pusiste ahí de puño y letra, firmo como aval o como fiador solidario y renuncio expresamente al orden y exclusión, entonces ahí te fregaste. Por eso es primero asesorarte bien. Oye, estoy firmando como fiador o como aval solidario y además dice aquí que estoy renunciando al orden y exclusión. ¿Qué significa, abogado? Ah, pues que si se cumple la fecha y no se ha liquidado esa deuda, a ti te pueden ir a cobrar. Oye, y si no dice ahí, ¿qué hago? Ah, mira, no te preocupes, tienes derechos en los cuales indica que el acreedor tiene que ir primero a exigirle el pago a el obligado principal, al que tiene la obligación, el deudor principal, y en caso de que no le pueda pagar y que se lleve a cabo todo su proceso judicial de pago, le lleven el embargo y hasta entonces no se decrete la insolvencia del deudor para pagar o se declare en quiebra, no te van a poder ir a molestar, ¿sale? ¿Cuánto tiempo puede llevarse en ese juicio? Pues si tú le ayudas a pagarlo, te puedes llevar hasta 2, 3 años, ¿sale? Todo depende de ti, ¿no? Y ahora, si ya que ya estás en ese término y tú por haber firmado como aval o fiador, porque eso significa que en caso tú eres el que responde de la deuda, en caso de que el obligado, el deudor principal no pueda, entonces ahora tú eres el responsable por pagar esa deuda. Eso significa ese pago. Eso es lo que significa el ser aval, el ser fiador, y más si eres solidario y estás renunciando a ese orden y exclusión, ¿sale? Eso significa. El ejemplo que me pusieron significa a una obligación solidaria, porque si fallece uno, entra el otro, y si fallece el otro, entra el anterior. Entonces, ahí está. ¿Cómo es la forma de pago? Así se estipula. Y es una obligación solidaria. Cualquiera de ellos responde por la totalidad. Hablando de una obligación mancomunada, únicamente refiere que eres tú obligado dentro de tu porcentaje que te corresponde para pagar. Es otra cosa totalmente distinta, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Creo que no. Profe, gracias. Perfecto. Vamos a ver, por último, el día de hoy,
Las fuentes de las obligaciones. Bueno, recordemos que ya habíamos comentado algo de estas fuentes, de acuerdo al artículo 7.3. La fuente de las obligaciones son los hechos y actos que originan esa obligación. Y de ahí nosotros estructuramos hace 8 días todo lo que tiene que ver con hechos y actos jurídicos. Y decimos que estos hechos y actos jurídicos son las fuentes de las obligaciones que crean, transfieren, modifican o extinguen facultades y deberes jurídicos, cuyo contenido sea una prestación de dar, hacer o no hacer. ¿Sale? Esto corresponde al artículo 7.3. ¿Sale? Y, bueno, derivado de eso, vamos a ver que son fuente de las obligaciones esos hechos, esos actos jurídicos. ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles son esos hechos y actos jurídicos que yo puedo adherirme para tener estas obligaciones? Bueno, pues me estipula que estos hechos y actos jurídicos pueden ser un contrato, puede ser la declaración unilateral de la voluntad, pueden ser los cuasicontratos, puede ser un delito, puede ser un cuasidelito y puede estar estipulada en la ley, ¿sale? Porque pues también en la ley existen ciertas obligaciones que se estipulan pues ahí, ¿sale? Se estipulan así como tal. Primero, ¿qué es un contrato? ¿No? ¿Qué es un contrato, jóvenes? El contrato, ojo, el contrato es un acto jurídico bilateral. Bilateral, acuérdense, características que veíamos clase pasada, la bilateralidad, que son de ambas partes y que además ambas partes traen o acarrean derechos y obligaciones, por eso es bilateral. Bilateral proviene de dos partes, de la voluntad de ambas partes y que entre ambas partes existen derechos y obligaciones recíprocas. De una parte, por ejemplo, si es un contrato de compra-venta, de una de las partes, el vendedor tiene el derecho de recibir el pago del objeto que está vendiendo y tiene la obligación de entregar ese objeto que está vendiendo. Por la parte del comprador tiene el derecho de recibir el pago y tiene la obligación de pagar, ¿sale? Por eso es bilateral. La manifestación se exterioriza por la voluntad de ambas partes y que esa voluntad produce efectos de derechos sancionados por la ley, que son estos dos. Que hay derechos y obligaciones para ambas partes. Primero, doble manifestación de la voluntad para que exista la bilateralidad, o puede ser también plurilateral, es decir, que no solamente haya dos partes, sino que haya más partes. A fin de evitar confusiones, se debe advertir que como es un contrato bilateral, también puede ser un contrato unilateral. También recuerden que existe un contrato unilateral, pero este contrato unilateral es en el que únicamente depende la voluntad de una de las partes y que nada más una de las partes tiene derechos y una de las partes tiene obligaciones. Ejemplo, la donación. El contrato de donación, pues nada más la voluntad, pues incurre en el que va a ceder, el que está cediendo, en el que recibe no necesita la voluntad, con que el que quiera ceder te lo quiera dar, más que suficiente, y la obligación del que cede es la obligación de entregar, bueno, la obligación es del que va a ceder, que es entregar el bien, y el derecho es el que recibe para recibir el bien, y pues no hay derechos y obligaciones recíprocas. Ejemplo, el que da no tiene derecho a recibir nada, y el que recibe no tiene la obligación de pagar algo o regresar algo. Por eso es unilateral, ¿sale? En términos generales, las partes del contrato, bueno, ya que vean ustedes contratos, son proemios, declaraciones, cláusulas, cuando se suscribe, ¿sale? Esto en cuanto a las fuentes de las obligaciones, que es el contrato. Ahora, debemos de identificar una diferencia bien clara.
porque hay convenios, pero también hay contratos. Y aquí vamos a hacer referencia a esta situación. ¿Cómo voy a identificar qué es un convenio y qué es un contrato? Debo de especificar, debo de estipular efectivamente qué es un contrato y qué es un convenio. No puedo yo cometer alguna duda o que exista alguna duda referente a un contrato o a un convenio. Estipulamos primero el convenio. ¿Qué es un convenio? Bueno, por allá este está regulado, el convenio, en el artículo 7.30 del Código Civil. Código Civil del Estado de México. Dice, el convenio dice que es el acuerdo de dos o más personas, pero ojo, el convenio va a crear, va a transferir, también puede modificar y por supuesto también puede extinguir obligaciones. Esto es un convenio. El convenio te crea, te transfiere, te modifica y también te extingue obligaciones. Esto es un convenio. Sí, es un acuerdo de dos o más personas, pero el convenio tiene 4 funciones. Convenio, 4 funciones. Crea, transfiere, modifica o extingue. Convenio. El contrato está en el 731, igual se los voy a fundamentar aquí, está en el 731 y dice que el contrato, pues son los convenios que crean o transfieren derechos y obligaciones. ¿Sale? Estos convenios que únicamente crean o transfieren derechos y obligaciones se denominan contratos. ¿Sale? La diferencia, bien clara, el convenio tiene 4 funciones: crear, transferir, pero también los convenios pueden modificar o extinguir obligaciones. La diferencia en el contrato, que únicamente los contratos crean y transfieren, nada más, derechos y obligaciones. ¿Sale? Sí, puede haber un contrato que crea una obligación y un derecho, y en el mismo contrato se puede estipular un convenio que modifique o que extinga esa obligación. ¿Sale? El contrato es el primero en el que se origina el todo y a continuación viene un convenio que va a modificar o que va a extinguir o que va a crear o va a transferir alguna obligación respecto a ese contrato que ustedes hicieron. Entonces, identifiquemos bien entre un convenio y un contrato, y que cualquiera de las dos puede ser fuente de la obligación, porque crean y transfieren en el caso de ambos, pero en el caso del convenio también puede modificar o puede extinguir derechos y obligaciones. Tener mucho cuidado con esta situación, un convenio y un contrato. Esto está regulado en el Código Civil 7.30 y 7.31. Y bueno, también tenemos contratos mediante el uso de medios electrónicos. Ya hoy también tenemos, dice, todo convenio o contrato que se encuentre regulado en el presente código podrá realizarse a través de medios electrónicos y deberá constar en documento electrónico. Recuerden, hoy, por ejemplo, si ustedes quieren comprar en alguna plataforma, Mercado Libre, Amazon o cualquier otra, Rapid o no sé, hay muchas empresas que hoy se dedican a prestación de servicios o a venta de bienes. Entonces, esos contratos que ustedes firman, porque cuando abren su cuenta firman un contrato y está ahí digitalmente. Ustedes vayan ahí a las condiciones de uso y ahí por ahí ustedes le pusieron acepto. Si no, pues no les deja abrir su cuenta, ¿no? Si no aceptan esas condiciones. Entonces, ahí están firmando esos convenios electrónicos, ¿sale? Para que
tengan ustedes ahí. Ya cuando lleguen ustedes a la parte de los contratos, próximo cuatri, vean ustedes las condiciones de los contratos. Para mí, por lo mientras, es suficiente, ¿sale? En cuanto a esta fuente de la obligación. La siguiente fuente de la obligación, la declaración unilateral de la voluntad, que medio lo comentamos, que es cuando se denomina declaración unilateral, esta declaración unilateral de la voluntad que hacemos mención, decimos que es y que hacíamos referencia a la voluntad de una sola de las partes. Y pongo aquí varios ejemplos. Una oferta, cuando ustedes ven una oferta, 15% de descuento, pues eso es una declaración unilateral. ¿A quién más le preguntaron si quería una oferta? Pues a nadie, ¿no? A nadie. También las ofertas al público que se pueden dar. Igual cuando se estipula ahí 15% de descuento, pues a nadie le especificaron, ¿no? También los títulos civiles a la orden o al portador, en el caso de la declaración unilateral, cuando se da un título, un pagaré, un cheque, pues son una declaración unilateral, pues tú las expediste, ¿no? Tú eres el obligado, ¿sale? Otras ofertas atípicas de declaración unilateral de la voluntad, por ejemplo, el deseo manifestar que te quieres obligar a alguna situación, préstame dinero y yo te pago en 15 días, ¿no? Son unas declaraciones unilaterales. No te impusieron cuándo, tú solito, tu declaración única de ti, de tú como deudor, tú estás diciendo cuándo, ¿no? Ahí te pones. Y la estipulación a favor de terceros, dices, ¿sabes qué? Te voy a prestar, pero le vas a pagar a otra persona, ¿no? Entonces hay una estipulación a favor de alguien más para que lo cobre o para que sea beneficio de esta persona, ¿vale? Estas son las declaraciones unilaterales de voluntades. El artículo 7.116 regula estas declaraciones unilaterales, 7.104 y 7.116. Dice, constituye esta declaración unilateral, constituye la segunda fuente particular de las obligaciones y se encuentra regulada en el 7.104 y dice, Rogina Villegas, este autor de Derecho Civil, sostiene que lo mismo que el contrato, la declaración unilateral de la voluntad es una fuente general de la obligación. Y dice el 7.4, el hecho de ofrecer al público bienes o servicios en determinado precio obliga a sostener su ofrecimiento. Aquí, cuando ustedes van a la Aurrera o a algún centro comercial, dicen, mira, este producto tiene descuento, ¿no? Bueno, pues, ese ofrecimiento de bienes, pues te obliga a ti como el que estás ofreciendo a sostener ese ofrecimiento. También puede ser la promesa de recompra, ¿no? Dice, el que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación a favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido. Ahora, ¿no? El famosísimo Facebook, ponen por ahí, ponemos, necesito tal cosa, ¿no? Compro tal bien, ¿no? Ahorita con los cubrebocas, ¿no? Alguien que venda de estos cubrebocas o de estos bienes o de estos servicios, ¿sale? Entonces, o a eso se refiere con esta declaración unilateral de la voluntad. Esto es regulado en el 7.104 y 7.105. Dice su lámina, dice, las personas son libres para crear las declaraciones unilaterales que deseen. Por eso la misma fuerza obligatoria que tiene la oferta de venta posee una oferta de arrendamiento o de permuta. Igual, cuando ustedes sacan su letrerito, ¿no? Se renta, ¿no? Y ponen ahí, se renta, y luego ya les decimos, sin hijos, sin mascotas, sin plantas, es una declaración unilateral, ¿no? O te vendo, ¿no? Tal situación, se vende vehículo, ¿no?
o se permuta, cambio, venta o cambio, ¿no? La permuta en el cambio de algún bien. Ejemplo, un contrato de permuta, los dos contratantes están obligados a darse un bien por otro, y en caso de incumplimiento de alguno, y en una de las cláusulas, y se esté en una de las cláusulas, se beneficiará a alguna tercera parte para que mientras se cumple ese contrato, quede como tenedor. En caso de las declaraciones unilaterales de la voluntad. Les digo que cuando lleguen a contratos ya estipulan exactamente cuáles son. La tercera fuente de la obligación son los cuasicontratos. Cuasicontratos. Son las obligaciones que se forman sin un convenio. Mucho cuidado con los cuasicontratos. ¿Sale? Ojo. Son los actos voluntarios del hombre de los cuales resulta una obligación cualquiera respecto a un tercero y algunas veces una obligación recíproca para ambas partes. Ejemplo, la aceptación voluntaria que hace un heredero. ¿Sale? No estipulamos en ningún lado, pero yo ya te había dejado que ese era tu bien. ¿Firmaste un convenio? ¿Un contrato? No, pero a mí me lo dijo. ¿Sale? Entonces, ahí está. Cuasicontratos. Si bien es cierto, son de palabra, ¿sale? O son hechos que presuponen, porque pues a mí ya me lo había dado, se denominan cuasicontratos. Y que para darle la formalidad de vida, se puede hacer. Y ya debieron de haberlo visto en Teoría General del Proceso, que son los actos previos a juicio. ¿Sale? Siguiente obligación, el delito. Bueno, también recuerden que de los delitos se pueden generar o puede ser fuente de las obligaciones, principalmente cuando se realiza una acción que pueda ser constitutiva de delito y por consiguiente, pues, de ese hecho de dolo o mala fe, podamos causar daño a perjuicio de otra persona y pues ahora viene la reparación, aquí le vamos a poner la reparación del daño. ¿Vale? A eso se refiere con la fuente de la obligación. Tú causaste un hecho que es constitutivo de delito, pues ahora tienes que reparar ese daño y es una obligación. ¿Sale? Eso en cuanto a los delitos. ¿Sale? También decíamos en una quinta parte, el cuasidelito, también los cuasidelitos puede constituirse y estos, pues es el hecho por el cual una persona sin malignidad, pero por imprudencia, que no es excusable, causa algún daño a otro. Estos cuasidelitos, vamos a determinarlos como delitos culposos. ¿Vale? Son esos delitos que por alguna situación tú no pudiste contener esa situación y aún lo hiciste. Ejemplo, vas circulando por tu vehículo, atropellas a una persona, pero pues tú no querías atropellarla, ¿no? Siempre he comentado, creo que no sales de tu casa diciendo que vas a atropellar a una persona, pero aún así, pues la atropellas. Es un cuasidelito, un delito culposo y que tienes que responder por los daños que hayas causado. ¿Vale? Cuasidelitos, delitos culposos. Que no tuviste ese dolo o mala fe, pero aún así sucedió. Otro ejemplo, igual un accidente de vehículo, chocas con alguien más, entonces, y aunque no se considera un delito, pero sí una lesión o daños a la propiedad ajena, y pues tienes que responder, tienes que cumplir con esa obligación de responder. Y la última fuente de la obligación va a ser la ley. Y bueno, pues todas las leyes, pues hace obligatorias las normas y pues todo lo que diga la ley,
pues es obligatoria. Entonces, de estas normas que ya están estipuladas como obligatorias, porque además son obligatorias, pues puede crear una obligación, principalmente de cumplir. Ahora sí, ¿dudas, jóvenes? No, no hay dudas. Profe, Perfecto. mucha información, pero no hay dudas. No, no es mucha información.